Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido a Hogar de Gracia. De nuevo, una vez más te damos la bienvenida. Gracias a Dios porque nos permite llevar su palabra, nos anima, nos exhorta. Es algo que cambia nuestras vidas radicalmente. Cuando nosotros vamos a la palabra, la escudriñamos, la estudiamos, podemos aprender de ella, aplicar cada cosa que hay en ella para nuestras vidas. Solamente, de nuevo, yo te sigo exhortando, te sigo animando a que vayas a la palabra de Dios, que te llenes de ella, para que cuando vengan esos falsos profetas, esos falsos maestros, tú puedas discernir y puedas tú separar y decir: esto no viene de Dios, esto es de Dios, y tú puedas entender y saber qué tienes que hacer. Y la verdad es que es preciosa la palabra de Dios porque nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Vamos a continuar con nuestra serie El Mapa. La verdad es que ha sido de bendición para mi vida. Espero que para ti también sea de bendición, que tú puedas aprender algo diferente, puedas entender y poner tu mente en cómo el Señor nos está hablando en ese momento a través de este gran sermón que prácticamente nos enseña tantas cosas. Nos enseña a cómo vivir, a cómo ser mejores hijos de Dios, a cómo ser mejores hijos de nuestros padres, mejores esposos, mejores padres, mejores hermanos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos enseña tantas cosas y yo sé que ha sido de gran bendición. Solamente espero que tú pongas tu oído, lo inclines de la manera correcta para que puedas escuchar. No es lo mismo oír y escuchar. Por eso el Señor nos dice: el que tenga oídos para oír, oiga, para que nosotros seamos listos para oír, estemos prontos para oír la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, más cortante que una espada de dos filos, Señor. Solamente te damos gracias, Señor, porque nos has dejado esta palabra para nuestra edificación y para poder conocerte más y más y más, Señor, de una manera progresiva. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de llevar tu palabra a todas las naciones y predicar tu evangelio, Señor. Te damos gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sé bienvenido a Hogar de Gracia. Es un privilegio, para nosotros es un privilegio llevarte la palabra de Dios. Gracias a Dios que nos permite estudiar su palabra, poder nosotros enseñarla de la mejor manera correcta. Yo sé que el Espíritu Santo es el que respalda las palabras. Solamente le doy la gloria y la honra al Señor porque nos permite llevar esto que es la palabra de Dios. El mapa. Hemos estado hablando acerca de este mapa que es la palabra de Dios, en el cual nosotros podemos entrar a ella y poder buscar. Por eso le llamamos al mapa. ¿Por qué? Porque tú buscas el tesoro, tú buscas la promesa, tú buscas lo que el Señor tiene para tu vida. Si estás pasando aflicción, tú buscas en la palabra de Dios y te va a llevar por diferentes versículos, por diferentes partes de la palabra de Dios. De un versículo o de un libro te va a llevar a otro libro para que tú puedas encontrar la respuesta que tú estás buscando. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. La semana pasada nos quedamos en que somos la sal del mundo. ¿Por qué la sal del mundo? ¿Por qué el Señor se refería a la sal del mundo? ¿Qué tiene que ver la sal con ser hijos de Dios? ¿Qué tiene que ver la sal con que nosotros sirvamos a Dios? Pues la sal es algo importantísimo y por eso siempre te digo, metámonos al contexto de lo que el Señor nos está hablando y precisamente está hablándole a los discípulos que estaban con Él caminando. ¿Y por qué la sal? ¿Por qué la sal? Vamos a Mateo 5:13 y mira lo que dice la palabra de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces tú dices, ¿por qué el Señor nos está comparando con la sal? ¿Por qué nos está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra? ¿Por qué los seguidores de Jesús, por qué los discípulos de Jesús deben ser como la sal? Y para que podamos entender el contexto de lo que el Señor Jesucristo nos está hablando, porque nos está hablando nosotros como discípulos de Cristo que somos, porque seguimos al Maestro, porque Él es nuestro fundamento y por esa razón Él es nuestro Maestro. Entonces,
empecé a desglosar todo esto para que podamos entenderlo. ¿Y por qué la sal de la tierra? ¿Por qué los discípulos debemos ser como la sal? Porque era algo precioso en ese tiempo, era algo hermoso lo que el Señor nos estaba comparando. Era algo valiosísimo, era un precio el que tenía la sal, tenía un precio especial. A los soldados romanos se les pagaba con sal, no a todos obviamente, pero a algunos se les pagaba por sal. Y por eso de ahí venía la frase, vale su sal. No sé si tú la has escuchado, pero es el valor de lo que él, en su trabajo, el soldado romano, podía recibir. Un judío valía prácticamente un saco de sal. Su vida valía un saco de sal en ese tiempo. ¿Qué tan importante era la sal en ese tiempo? Por eso el Señor nos compara y nos dice, tú vales mucho. Por eso tú tienes que ser como la sal de la tierra. También nos dice el Señor que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque la sal tiene una influencia en perseverar la comida, preserva la carne de una manera correcta, retarda la decadencia, no tiende a decaerse la comida. Está perseverando la comida, preservando la comida. Preservando la comida. Gracias, mi amor. Está preservando la comida. Ese es algo también que el Señor nos está comparando, a que nosotros seamos la sal del mundo. ¿Para qué? Para que este mundo de corrupción, nosotros podamos ir y salar al mundo y preservarlo. ¿Por qué? Porque este mundo se está destruyendo todos los días. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser la influencia para el mundo, para preservar la cultura, para preservar los buenos modales, para preservar el modo correcto de hablar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por eso nosotros tenemos que ser la sal de la tierra. Porque hay tantas cosas que nosotros tenemos que hacer por medio de ir a hacer todo esto. Nosotros como discípulos que somos, la sal debe añadir ese sabor a la vida también. Muchos cristianos deberíamos de ser de esa manera. Que tú vas a tu trabajo y tú llegas con la mejor actitud. Y tú empiezas a hablar y todo lo que tú hablas es edificación. Y tú no te quejas, aunque las cosas estén sucediendo mal, tú no te quejas. Tú vas a la iglesia y tú no te estás viendo y no te estás fijando en las imperfecciones que hay en la iglesia. Tú no criticas a tu pastor. Tú empiezas a hablar edificación a tu vida. Eso se le llama salar la tierra. A eso se le llama salar al mundo. Por eso el Señor quiere que hablemos de nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Nosotros que tenemos que darle sabor a todas las cosas. Tú no quieres ser insípido, tú no quieres hablar cosas malas. Si nosotros somos discípulos de Cristo, si nosotros somos verdaderos discípulos de Cristo, nosotros debemos de ir a la tierra y dar lo mejor que somos. Recuerda que el Señor demanda de nosotros que hagamos las cosas como si fueran para Él. Todas las cosas quiere que las hagamos para Él. Esa es la voluntad de Dios, que le demos gloria, que glorifiquemos su nombre, que le honremos, que le alabemos. Eso es lo que el Señor está buscando de nosotros, que en todo momento demos acciones de gracias. Si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, dice el Señor. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Que hay muchas personas que empiezan a perder su primer amor. ¿Y qué pasa? No servimos. Si empezamos a perder el primer amor, si empezamos nosotros a dejar a Cristo, si dejamos de adorar al Señor, si dejamos de tener comunión con el Maestro, empezamos a desvanecernos. Y empieza el mundo otra vez a gustarnos, empieza el mundo otra vez a llamarnos la atención, empezamos a ver cosas que no nos gustan y empezamos a abrir esas puertas a la carne para que el enemigo entre y empiece a construir esas fortalezas dentro de nuestra mente. Eso es lo que pasa y nosotros tenemos que estar constantemente llenándonos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos hollados por los hombres, nos dice el Señor Jesús.
Cuando dejamos de servir, eso es lo que pasa. Una mente ociosa que nomás está en casa, que no hace nada, que ni siquiera se mete a la palabra de Dios a ver qué hay ahí en ella. Empieza algo en la mente a actuar. Empieza a entrar por tus ojos, empieza a entrar por tus oídos. Todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que tocas empieza a destruirte. ¿Por qué? Porque estás de ocioso. El Señor quiere que estemos trabajando todos los días. Recuerda, Pablo siempre nos exhorta a esforzarnos. Siempre nos exhorta a correr. Y es un modo de acción que estamos constantemente obrando, constantemente corriendo, constantemente luchando, constantemente velando. Pablo siempre nos exhorta a que estemos firmes y velemos constantemente. Es como un soldado que está parado vigilando. Cuando tú estás vigilando, tú puedes ver al enemigo que viene desde lo lejos y tú te preparas con todas las armas de la luz. Y por esa razón, tú siempre estás listo para la pelea. Recuerda que el Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No es un león, anda como un león, siempre tratando de imitar a Dios. Y quiere destruirnos en todo momento. De la misma manera hay muchos cristianos que están perdiendo su sabor, están perdiendo lo que ellos tienen. Pero déjame decirte que nosotros somos la sal. Somos esa sal y no nos debemos desvanecer. Muchos cristianos se convierten en un buenos para nada, no dejan todo lo que son. Recuerda que nuestra profesión es ser cristianos. Y cuando tú tienes esa profesión marcada, aquí dice cristiano, aquí dice cristiano, tu boca dice cristiano. ¿Qué significa eso? Que tú estás hablando siempre bien, no hablas maldiciones, no dices malas palabras, no dices chistes colorados. Eso es lo que tú vas a hacer diferente en tu vida. Tú vas a ser diferente. Hemos sido llamados a ser diferentes. Recuerda que vamos caminando hacia la santidad todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos que ir trabajando en nuestra santidad. Apartados del mal, dice el Señor. Separados. Agios en griego. Eso es lo que demanda el Señor de nosotros. La mayor parte de la sal del mundo en aquel tiempo, en el mundo antiguo, venía del mar. Pero también esta sal tenía que ser filtrada, tenía que ser purificada. Y el Señor ya nos ha limpiado nuestro corazón. Ya nos ha limpiado y damos gracias a Dios por su sangre preciosa, que pagó gran precio. Pero tú no quieres mezclarte con el mundo para empezar a diluirte. Eso es lo que sucede cuando nos mezclamos con el mundo, cuando el mundo nos empieza a traer. Los discípulos de Jesús sabían esto cuando Él se dirigió a ellos. Recuerda que este mensaje iba especialmente para sus discípulos que seguían a Jesús. Ellos estaban ahí en ese momento cuando Él estaba dando el sermón del monte. Y necesitamos saber que nosotros somos ese sabor activo del Evangelio, y estar siempre hablando del Evangelio para que podamos nosotros llevar la gloria del Señor a todas partes. ¿Qué tan misericordioso es el Señor? Mucha gente ni siquiera sabe la misericordia de Dios. ¿Qué es la gracia? Mucha gente ni siquiera la conoce, y nosotros tenemos que ser los que llevemos este sabor al mundo, los que llevemos cómo preservar la carne. Recuerda que este cuerpo se está decayendo día con día, minuto a minuto, segundo a segundo. Y tenemos que nosotros ver lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de la palabra, llenarnos todos los días. Nuestra presencia está diseñada por el Señor para elevar, para realzar, para iluminar y alabar a Dios en todo momento. Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo, no para dañar o destruir a otras personas. Recuerda que nuestras manos, nuestros miembros tienen que ser usados como instrumentos de justicia. Eso es lo que tú debes hacer todos los días, ser justo. Tratar de buscar la justicia de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que ayudes al caído, al necesitado.
Esa es nuestra esencia. Eso es lo que tú y yo debemos de ser. Siempre tratar de ayudarnos los unos por los otros. Dice la palabra de Dios, cuanto más a los que profesamos la misma fe, ¿verdad? A los que estamos, a los de la familia de la fe. Tenemos que ayudarnos. Tenemos que mantener ese impacto. Solo imagínate todas aquellas regiones que no llega el evangelio. Solo imagínate qué está sucediendo en ellos. El mundo está arruinado. Está en decadencia. Con tal de no pelear, le das sí a todo. Todos están diciendo que sí. Sí a esto, sí a lo otro. Y hay un problema tan grande que está sucediendo en este momento que nosotros ahora somos el problema. Y eso lo profetizó el Señor Jesús, que por causa de Él íbamos a padecer aflicción. Y solamente le doy gloria al Señor, porque su palabra nuevamente se cumple. Damos gloria a Dios. Según las antiguas costumbres, se establecía un vínculo de amistad al comer sal. ¿Te das cuenta qué especial es la sal? En aquellos tiempos tú te sentabas a comer con una persona con sal y ponías la sal y estabas haciendo un pacto de vida con esa persona. Lo considerabas un amigo. Imagínate lo que nos está diciendo el Señor Jesús, que nosotros somos amigos de todas las personas, que nosotros cuando vamos, que somos la sal del mundo, y tú hablas con una persona, y si tú lo convences, que dice la palabra de Dios, te has ganado un amigo. Y por esa razón la sal tiene algo importantísimo. No nos confundió el Señor con el aceite, no nos dijo otra cosa, la sal. ¿Por qué? Porque da sabor. Está preservando la comida. Estamos ganando amigos cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. La sal en el antiguo Israel también se consideraba de una manera simbólica, espiritual, porque nuestra misión con Dios es la obra de Dios, ¿verdad? Siempre estar trabajando y compartir las buenas nuevas, llevarlas. Y de esa manera nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios. Como te decía, era un tratado la sal, era un símbolo de un tratado. No solamente era un mineral importante, pero también era una ofrenda que se daba en aquellos tiempos. Era demasiado cara la sal en ese tiempo y muy apreciada. También fue parte de las ofrendas voluntarias y representaba un pacto con Dios. Era una promesa que tú establecías con Dios. Imagínate qué tan importante es. La mayoría de la gente piensa que la sal en la comida libera, o más bien va a salar la comida. Pero no es eso. Como te decía, está preservando los alimentos, pero también está rompiendo las paredes celulares de la comida, de las frutas, de las verduras. Lo que hace es que está sacando el agua de los alimentos para poder preservarlos de una manera diferente. Eso es lo que hace la sal. Es un deshidratante. Y eso es lo que hace. Por eso los microbios, las bacterias no funcionan. Por eso se está deshidratando la comida. Imagínate qué tan precioso es la sal. La verdad es que la sal es algo precioso. Por eso el Señor nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Simboliza una relación profunda con Dios. Dios quiere usarnos para preservar la tierra. Es el comando que el Señor nos ha dado. Ir a todas las naciones a predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos llama a que hagamos discípulos, que prediquemos a todas las naciones. Damos gloria al Señor. En Levítico, Moisés le dice a los israelitas que ofrezcan grano, pero después en Números y en Crónicas se usa la sal como símbolo de amistad entre diferentes partes, entre diferentes personas. ¿Para qué? Para hacer un pacto, para hacer un tratado de guerra, muchas cosas. Comer sal juntos era un signo de amistad, como te decía, en las regiones mediterráneas. Era una necesidad básica de la vida. La sal en la antigüedad se usaba con diferentes fines y significados espirituales. Recuerda que nosotros hemos sido llamados a ser la sal. Jugamos un papel importantísimo para estar
peleando la buena batalla. Constantemente estamos peleando la buena batalla. Por eso Jesús quiere que seamos la sal de la tierra para conservarla, para mantener y extraer el sabor de todo lo que en ella hay. Por eso el Señor nos insta a que vayamos y salgamos. ¿Para qué? Para poder dar amistad, para poder dar amor, para poder nosotros desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y eso es lo que hace la sal. ¿Te das cuenta por qué tenemos que ponernos nuestra mente y pensar en el contexto de lo que el Señor nos está dando? Porque si yo te digo la sal, ahorita no vale nada. Ahorita la sal te la puedes encontrar en cualquier parte. Pero el Señor nos habla y nos dice qué tan importante es la sal. Que entendamos qué es la sal en esa época. Y luego viene algo mejor todavía. Aparte de que somos la sal, el Señor nos compara con la luz. Es algo precioso. Dice Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así pues vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Damos gloria al Señor. Nosotros como seguidores de Cristo Jesús, como sus discípulos, debemos ser como la luz, debemos ser como Jesús. ¿Por qué te digo debemos ser como Jesús? Porque mira lo que dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús nos está diciendo este gran cumplido, nos está diciendo que nosotros tenemos una grande responsabilidad cuando Él nos está diciendo la luz del mundo, que nosotros somos la luz del mundo. Porque solamente este título se lo tomó Jesús, como te decía aquí en Juan 8:12. Mira lo que dice Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y si tú eres un hijo de Dios, si Cristo mora en ti, si tú tienes la mente de Cristo, si tú te has puesto el yelmo de salvación, déjame decirte que tú eres la luz del mundo. Cuando nosotros pensamos de esa manera, la luz del mundo significa que no solo recibimos luz, sino que nosotros damos también la luz. No significa que seas una estrella, que tú mismo estés alusado, porque eso es egoísmo en tu vida, sino es Cristo Jesús obrando en tu vida, el Espíritu Santo trabajando a través de la palabra de Dios, y por esa razón tú empiezas a alusar y tú das ese fruto. Eso es lo que el Señor desea de nosotros, que nosotros alucemos a los demás. Debemos tener una mayor preocupación no solo por nosotros mismos, sino por los demás, para poderles llevar esa luz, porque es importante que nosotros demos luz. ¿Para qué? Para que podamos hacerlo y poder llevar el Evangelio a todas las naciones. Jesús nunca nos desafió o nos dijo que nos convirtiéramos en sal o en luz. Ya somos. Simplemente porque Cristo muere en nosotros, nosotros ya somos la sal del mundo, ya somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Y por esa razón nosotros tenemos que obrar de la manera correcta, obrar en justicia siempre. Tenemos que nosotros ver la distinción de estas dos ilustraciones entre la sal y la luz. La sal se necesita para que el mundo no se eche a perder, porque está en decadencia. Y si nosotros también estamos descomponiéndonos día a día, la palabra de Dios obra en nuestras vidas. Pero la luz es para destruir las tinieblas. Recuerda que el mundo se destruye y con la sal, que somos nosotros, lo vamos a conservar. Pero con las tinieblas vamos a destruir, con la luz, vamos a destruir las tinieblas. Eso es lo que pide el Señor de nosotros, que nosotros imitemos a Jesús y no imitemos las obras de la carne,
Así como dice Gálatas 5:17 al 20, 5:19 al 20, las obras de la carne están ahí. Y nosotros tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para poder llevar esta luz que somos nosotros, para ser efectivos y poder nosotros llevarla a todas partes. ¿Por qué? Porque las tinieblas están rondando. Pero dice la palabra de Dios que las tinieblas no prevalecerán. Damos gloria al Señor. Muchos dicen, es que este mundo ya se está destruyendo, ¿para qué seguir trabajando en algo que no tiene solución? La verdad es que tú no sabes. Tú no conoces. Pero la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a cumplir esa voluntad de Dios? Llevando las buenas nuevas a todas las naciones. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Nosotros tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida. Si tu luz es una luz así chiquita, aún así puedes alusar. Llénate de la palabra de Dios. Porque si no te llenas de la palabra de Dios, tu luz se va a ir apagando y apagando y apagando cada vez más. De tal modo que las tinieblas empiecen a rodearte y te sientes oprimido y te sientes deprimido por todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Tú llénate de la palabra de Dios y vas a ver que nada, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Nada te va a poder destruir, nada te va a poder achicopalar, nada te va a poder llegar. Ciérrale las puertas a la carne para que no pueda entrar. Dice la otra parte del versículo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué nos quiere decir el Señor Jesús con esto? Que nosotros, como somos luz, dice que lumbrera a nuestros pies, ¿verdad? El camino de la palabra de Dios. Si nosotros vamos caminando, estamos expuestos. ¿Por qué? Porque la luz en todas partes se ve. Cuando hay oscuridad, tú ves una luz a lo lejos y tú quieres correr hacia ella. Y por esa razón nosotros ahora somos el blanco del mundo. Porque nosotros siendo luz, las tinieblas están tratando de opacarnos, están tratando de destruirnos. Tenemos que nosotros ser cuidadosos, ser cautelosos y poner la luz en lo alto. No te estoy diciendo que seamos número uno, que te creas más que otros. Tenemos que ser humildes, mansos y humildes, dice el Señor. Porque dice la otra parte del versículo, que no la pongamos debajo del almud, sino arriba, en el candelero, para que alumbre toda la casa. Cristo sabía la gran tentación de los hombres si nos llamaba que fuéramos luz. ¿Por qué? Porque el ego iba a entrar a nuestras vidas, iba a traer la atención del mundo, estaríamos expuestos a todos los demás. Y la verdad es que el mundo nos odia. ¿Por qué nos odia el mundo? Porque traemos la verdad. Porque traemos la verdad, por esa razón nos odia el mundo. Estamos constantemente peleando contra el mundo. Debatir contra una persona que no cree en Dios, vas a ver cómo te va a ir. Tenemos que estar listos para tener esos debates, para poder exponer la palabra de Dios. Por eso tenemos que escudriñarla, por eso tenemos que atesorarla, por eso tenemos que meditarla, por eso tenemos que guardarla en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos exponer la palabra de Dios y cuando venga la injusticia tú puedas hablar pura palabra de Dios y poder destruir la injusticia por medio de la justicia de Dios. Eso es lo que demanda el Señor de nosotros. Que nosotros tenemos que estar luchando como la sal y la luz del mundo que somos. Recuerda que nuestra vida está marcada por las bienaventuranzas. Hemos estudiado estas bienaventuranzas, estas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y nosotros asumimos que por ser hijos de Dios nada nos va a pasar, que todo va a estar bien. Y la verdad es que no es así. Y vamos a padecer aflicción por causa de Cristo, dice la palabra de Dios. Tenemos que ser conscientes de ello. La otra parte del versículo dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces Jesús nos está comparando con una ciudad que está en el monte, que es la palabra de Dios.
Si tú estás sobre la roca que es Cristo Jesús, todos te van a voltear a ver. Todos van a saber que ahí estás, que se puede ver de cerca y de lejos, de muy lejos se puede ver esta ciudad. ¿Por qué? Porque está sobre la roca que es Cristo y todos van a poner un foco de atención. Van a decir, ¿por qué él nunca dice malas palabras? ¿Por qué ella cuando empezamos a hablar de otras personas, por qué nos dice que guardemos silencio? ¿O por qué esa persona se va de ahí? ¿Por qué si le dije que se llevara estos 500 pesos o estos $1,000, por qué no los tomó? ¿Por qué será así? Porque nosotros hemos sido llamados a ser luz. Y como la luz del mundo que somos, no obramos conforme a la carne, sino obramos conforme al Espíritu. Y estamos trabajando todos los días de nuestra vida para poder luchar. Por esa razón somos el blanco, porque Cristo Jesús es nuestro blanco de perfección y el mundo nos quiere atacar constantemente. Constantemente quiere atacarnos. Dice la palabra de Dios que lo pongamos en el candelero, la luz debe estar aluzando en todas partes. ¿Qué significa eso? Que tú llegas a tu casa y en vez de gritarle a tu esposa, tú empiezas a hablarle cómo te fue, todo estuvo muy bien. Ser la luz. Si tu esposa empieza a tratarte mal, ser la luz. Tenemos que ser la luz. Hablarle a tus hijos, compartirles cómo te fue hoy, qué hicieron tus hijos. Tenemos que ser la luz del mundo. Porque cuando tú llegas y si no eres luz, y si eres puras tinieblas en ti, tú vas a descargar tu ira, vas a descargar tu enojo, vas a descargar mentiras, vas a descargar de 1,000,000 cosas. Sobre tu familia, sobre tus hermanos, sobre tus padres. Nosotros hemos sido a llamar luz. Y por esa razón tenemos que obrar de la manera correcta. Dice la otra parte del versículo, para que vuestras buenas obras, para que todos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra de Dios? Una cosa viene con la otra. Cuando tú obras conforme a la justicia, las buenas obras van a dar gloria a Dios. Y no solamente de ti, sino de otras personas. Porque cuando ellos conozcan que tú eres hijo de Dios, tu profesión es ser cristiano, cuando ellos vean la luz y tu luz alumbre a todos los demás y las buenas obras que tú has hecho puedan glorificar a Dios. Y nosotros tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros obremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús nos muestra y nos enseña el impacto. Y siempre estaba hablándole a los judíos, siempre les estaba diciendo a los sacerdotes, es que lo que ustedes hacen, por eso tienen el corazón duro, por eso su corazón está podrido, por eso son hijos del diablo, porque conocía lo que hacían, conocía sus obras, conocía sus pensamientos, conocía el corazón de las personas. Y gracias a Dios que Él mora en nosotros, que el Espíritu Santo trabaja todos los días de nuestra vida para que nosotros podamos ser la luz, ser lo opuesto a la corrupción del mundo, porque el mundo quiere corromper todo. Está tratando de corromper a nuestros hijos en estos momentos con caricaturas, con películas, con videos, con el Facebook, con todas las redes sociales. Está tratando, todos los días quiere atacar a nuestros hijos por medio de la música. Cuando ellos se llegan a equivocar o de casualidad les ponen un video que no estaba en la lista, porque esa no es casualidad. Tenemos como padres que estar atentos a nuestros hijos para que podamos parar eso. Que salga un video con algo obsceno, tratar de pararlo inmediatamente. Estar al pendiente de nuestros hijos. Recuerda que la luz es un regalo, es una guianza para todos aquellos que han perdido el rumbo. Recuerda que si hay oscuridad y una luz está presente, todos van a querer correr hacia la luz. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios. Yo por eso te animo a que tú todos los días trates de estar en la presencia de Dios, que te llenes de la presencia de Dios, que camines en santidad.
que conozcas la palabra de Dios. Porque en eso conocerán que sois sus discípulos, si permaneciereis en mi palabra, dice el Señor Jesús. Tenemos que permanecer en la palabra. ¿Qué significa permanecer? Que todos los días estás trabajando. Todos los días. No significa permanece ayer o permanece en tiempo futuro. Es permanecer constantemente. Constantemente. Tenemos que ir trabajando. Él nos dice que somos la luz del mundo. Nos dice que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque la luz no brilla sola. Es como la luna. La luna es un reflejo. La luz que refleja la luna es un reflejo del sol. Así somos nosotros. Nosotros no brillamos por nosotros mismos. La luz es un reflejo de que Cristo permanece en nosotros, que la palabra permanece en nosotros, que el Espíritu Santo está obrando a través de nosotros. Eso es lo que hace la luz en nuestras vidas, para que nosotros podamos llevar el Evangelio a otras personas. Nosotros simplemente estamos viviendo una vida santa, estamos trabajando para ser santos en la palabra de Dios, trabajando, obrando, esforzándonos todos los días tratando de ser como Cristo. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros, que trabajemos todos los días, que obremos, que seamos, que tratemos de ser como Él. No te estoy diciendo que vamos a ser perfectos, no vamos a ser perfectos, no somos perfectos. La obra va a ser perfecta hasta la venida del Señor Jesucristo, dice Filipenses 1:6. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la buena obra que Él comenzó la perfeccionará. Damos gloria al Señor. Nada más voy a ponerte este ejemplo ya para terminar. ¿Te has fijado cómo en la oscuridad salen las cucarachas? Pero cuando prendes la luz, huyen. Pues así la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando tú abres la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que estamos como a cara, ¿verdad? Como a espejo descubierto. La palabra de Dios, la gloria de Dios está siendo reflejada hacia nosotros. Y cuando tú vas a la oscuridad y tú empiezas a luzar a todos los demás, va a haber personas que se van a acercar a tratar y decir, yo quiero ser como Él. Y hay otros que van a decir, yo no quiero ser como Él, yo me voy de aquí. Así va a haber. Pero el Señor quiere obrar a través de ti. Déjate usar por el Señor. Juan 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Te das cuenta? Aún así, aunque Cristo vino, amaron más las tinieblas. Y eso va a suceder. Y sí, nos va a doler porque hay personas que tú amas con todo tu corazón y aunque les hables la palabra de Dios, no quieren entender y no quieren entender. Y muchas veces tienen que suceder otras cosas para que entiendan que tienen que voltear sus ojos a Dios. Pero hay veces que no va a suceder. Jesús estaba siempre obrando, siempre trabajando. Y la pregunta que te quiero hacer el día de hoy ya para terminar, ¿estás reflejando la luz de Cristo al mundo que te está rodeando? ¿En tu familia estás siendo la luz del mundo? ¿En tu trabajo estás siendo la luz del mundo? ¿O te estás apagando? ¿O estás perdiendo tu sabor como la sal que se va diluyendo? ¿O sigues manteniendo el mismo sabor de la sal, fuerte, lleno de la palabra de Dios? Que eres lumbrera a tus pies, que tu caminar siempre es recto. Llénate de la palabra de Dios. Siempre tenemos que estar buscando a Cristo Jesús, siempre delante de nosotros. Tratar de seguirle. ¿Para qué? Para poder iluminar a los demás. Eso es lo que hace la luz. Iluminas a los demás. ¿Para qué? Para que puedas predicar las buenas nuevas. Nosotros tenemos que ser lámparas llenas de luz que llenan la habitación a donde vayamos. Tenemos que ser esa luz que donde quiera que tú vayas caminando, tú iluminas. Que vean en tus ojos algo diferente. Que ellos puedan interpretar y decir,
algo tiene que es diferente. Y solamente lo vas a poder recibir a través de la palabra de Dios. A través de tener comunión con el Señor todos los días. Tu caminar diario debe ser un devocional en el cual tú te entregues a Cristo todos los días. Dejar tu carne a un lado y que tu espíritu empiece a llenarse todos los días de tu vida. Déjate llenar por el Señor. Déjate llenar por el Espíritu Santo. Solamente permítele al Señor que ore. Y damos gracias a Dios. Padre, Señor, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque nos llena, nos hace conocer más y más Señor de tu palabra. Solamente te damos toda la gloria y toda la honra Señor, porque sin ella Señor no sé qué sería de nosotros. Sin tu palabra, la verdad es que el mundo estaría destruido en este momento. Gracias Señor porque tú nos has dejado esta palabra profética Señor. Esta palabra Señor que hasta el día de hoy sigue vigente, sigue mostrándonos cosas que ya están en ella y nos sigues revelando tu palabra Señor. Gracias Señor por tu palabra que es viva y eficaz y nos llena Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.